Grabando, bien, muy bien, buenas tardes. Entonces, esta es la segunda clase del capítulo 10 de la zoología de Hickman, que refiere a taxonomía y filogenia. En la clase anterior del día lunes vimos algunas definiciones sobre lo que es la filogenia y lo que es la taxonomía, las distintas categorías taxonómicas, y nos quedamos por ahí. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso de lo que se define como filogenia. Disculpen que me mueva tanto, pero hay un zancudero perro, como dicen en Honduras. No, ni modo, hay que hacerle ganas. Entonces, la filogenia es la historia evolutiva de una especie. ¿Sí? Es la historia evolutiva. Basada en sus ancestros, confirmado en el registro fósil, y la evidencia genética. Por ejemplo, ¿cómo sabemos de que tenemos un ancestro en común con los demás primates superiores? Con el orangután, con el bonobo, con el gorila y el chimpancé, pues a través de este registro fósil y también a través del análisis genético. El análisis genético es como nuestro código de barras específico y particular para cada especie. A pesar de que yo soy yo, Moisés es Moisés, Jeremías es Jeremías, todos somos distintos, nuestro ADN para cosas realmente grandes es muy similar. Sin embargo, todos somos humanos y todos somos distintos. Por ejemplo, yo tengo un color de piel, tengo el pelo así, y ustedes son como son. Sin embargo, el ADN, la huella, ese código de barras, de, por ejemplo, el chimpancé o el gorila, porque hay todavía, si ustedes se agarran algunos libros un poquito más viejos, van a encontrar que el pariente más cercano del ser humano es el gorila, y otros libros les van a decir de que es el chimpancé. Lo curioso es que ambos tienen más o menos, entre todos tenemos la misma similitud de ADN, solo variando como por 1 o un 2%, pero en este caso es el chimpancé nuestro pariente más cercano. Sin embargo, van a encontrar otros clados y otras cosas que digan lo distinto. Y si ven la imagen que tienen aquí al lado derecho, la cual ya pude quitar esto que nos molestaba tanto, como les mencionaba en la clase anterior, acá el ratón de caza y ¿cómo se llaman estos? Los cuyos, forman un clado, es decir, de que tienen un ancestro en común. Los humanos y los simios superiores, en este caso, están en la misma línea porque estamos formando un clado con los primates. Entonces tenemos un ancestro en común todos nosotros. O sea, si nos vamos lo suficientemente para atrás, digamos unos más de 25 millones de años para atrás, vamos a encontrar el ancestro común que tuvimos entre todos los simios superiores y todos los monos del viejo mundo y todos los que son los monos del nuevo mundo ahora, pero estamos hablando mucho bien atrás. Entonces, para que vayan haciendo la idea. ¿Por qué no cambia? There we go. Ahora, estudiamos el día lunes el concepto biológico de especie, que una especie tiene barreras geográficas y barreras genéticas que les prohíben reproducirse, es un conjunto específico de poblaciones animales o vegetales, en este caso animales, porque estamos estudiando zoología. Sin embargo, la definición filogenética de especie varía un poco porque la misión de la filogenia es un poco más ambiciosa en este aspecto porque lo que busca es encontrar esos patrones de ascendencia y descendencia, o sea, ascendencia de dónde vienen y descendencia de qué es lo que dejan, convirtiéndose ellos en los ancestros comunes. Sin embargo, comparte en que es un grupo irreductible de organismos distinguible de otros grupos semejantes. Por ejemplo, aquí ven a la señora gallina y al señor pavo real. Tienen bastante similitud, sí. Las dos son aves más caminadoras que voladoras. Tienen, bueno,
Veamos, no vamos a entrar en qué se parecen. O ven, por ejemplo, un ganso, un cisne y un pato, pues se parecen bastante, pero vean de que tienen diferencias particulares. Y así funciona con todos los animales. Decidí usar en este caso las aves porque, sobre todo porque es el grupo que más me gusta. No voy a decir el grupo en el que más tengo conocimiento porque la verdad que no sé nada. Sin embargo, me gustan porque a pesar de que son tan similares, son tan distintas a la vez. Y eso vamos a mostrar un ejemplo al final de la clase. Entonces vean ese concepto filogenético. Patrón de ascendencia, descendencia, grupo irreductible de organismos, diagnósticamente distinguibles. Ven el pato, ven al señor Quack con la señora Pío Pío o Cocoroco, son distintos. Hasta sus hábitos son distintos. La gallina está el ancestro común de las gallinas modernas viene del sudeste asiático, de las junglas de Vietnam, Camboya, Laos, Myanmar. Hay otro país ahí que se me olvida el nombre ahorita. Pero viene de esos lados. Y ustedes lo ven en la actualidad, hay una forma de gallinas silvestres. Se parecen mucho, pero son un poquito diferentes. Porque las gallos y las gallinas son la versión domesticada de estos animalitos. Y los patos, pues los patos son acuáticos. Ustedes no van a ver a una gallina cerca del agua, a menos de que anden ahí picando cerca de algún charquito, pero no van a ver deliberadamente a una gallina metida en una poza, porque no es lo de ellas. Pero bien, para que lo tengan en cuenta. Ahora, siguiendo con el concepto filogenético de las especies, y ustedes se preguntan, ¿y estas cuestiones que van acá así, y eso, para qué me sirve en la vida? Pues le va a servir para lo que quiera que le sirva. Pero lo importante en este momento es entender cómo se leen y cómo se interpretan para poder hacer una mejor idea de qué es lo que significan, porque en los libros de biología muchas veces los ponen y no le dan mayor interpretación porque no lo entienden. Y puede que sea un poquito complicado de entender de buenas a primeras porque la filogenia es una manera de agrupar los animales hasta cierto punto distinta, bueno, de hecho es muy distinta a cómo nos enseñaron de las formas y los colores. Por ejemplo, tengo una pelota roja y aquí tengo una pelota azul. Obviamente tienen que estar emparentadas porque las dos son pelotas. Pero de repente tengo una pelota roja, una pelota azul y un cuadrado color rojo. Esto me crea conflicto con la pelota roja porque ahora tengo dos cosas del mismo color. Entonces, la taxonomía tradicional, la taxonomía de cuando estamos hablando de Carlos Linneo, allá hace unos cuantos siglos atrás, lo que tenían era eso, lo que tenían eran las características que podían medir con regla, las características que podían contar. En aquellos años no existían marcadores moleculares que les podían decir la información que ahora nos dicen. Sin embargo, hicieron un muy buen trabajo determinando la mayoría de las especies. Por ejemplo, hay un género de chipes, los chipes, me gusta mucho hablar de los chipes, del género Basileuterus, que son el ancestro común de este género de chipes, se originó en Centro y Suramérica. Y se distinguen un poco del resto de los chipes que tuvieron sus ancestros comunes más al norte. Y en los 1800 fue Cabanis, ¿sí? Cabanis fue un taxónomo de aquellos días, naturalistas, les decía, lo definió, construyó el género Basileuterus. Pero de ahí vinieron otros taxónomos y al compararlo con otros animalitos dijeron, no, esto no es un Basileuterus, esto es un sílvido. Y estuvieron en ese juego bastantes décadas.
Y hace unos cuantos años corrieron análisis moleculares sobre estos pajaritos y otros que sí sabían que sí son Basileutherus, y resulta de que todo el tiempo siempre fueron Basileutherus, a pesar de las similitudes que tenían con otros. ¿Y cómo llegaron, cómo vino Cabanis a esta conclusión? Y solo midiendo longitud de las alas, midiendo la longitud de los huesos, midiendo la longitud del pico, comparándolos con otros. Y es precisamente lo que hacen los filogenetistas, solo que miden estos marcadores moleculares, miden este código de barras, que no me olvide esa palabra, código de barras, pero miden este código de barras y dicen como, estas tres se parecen a estas tres, pero va, ustedes se hacen la idea. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos tenemos el mismo cuadro, tenemos el mismo clado, y solo que está separado en tres maneras distintas de verlo. Está desde el punto de vista una conformación monofilética con las especies de, bueno, pero primero definamos qué es monofilético. Una agrupación monofilética sería que están constituidos por todos sus ancestros, este es ancestro y este es ancestro. B, C y F son ancestros de D, E, G y H. Ancestro común y todos sus descendientes. Es decir, de que todos los descendientes de ese ancestro están considerados en el grupo mono, uno, filo, género. Un solo género. Sin embargo, en la realidad, de un ancestro común pueden salir varios géneros. Por ejemplo, los mamíferos somos un clado monofilético. ¿Y por qué somos un clado monofilético? Pues porque somos el único grupo de animales que tenemos pelo. Y no le busquen mayor complicación. Por eso es. Porque los pájaros no tienen pelo, los pichetes no tienen pelo, los peces no tienen pelo, los anfibios menos, apenas y tienen escamas. Algunas escamitas. Pero bien, estoy divariando. Entonces, monofilético, un ancestro, todos sus descendientes. Polifilético es digamos que es una organización artificial, porque no considera el ancestro común. Entonces, al no considerar el ancestro común, no tenemos una base desde donde comparar. Pero, ¿qué es lo que sucede con las conformaciones polifiléticas? Es la que han servido por muchos siglos, porque las conformaciones polifiléticas han funcionado para organizar a los animales a partir de su forma y sus características. Sucede de que muchas de estas características se han originado por evolución convergente. ¿Qué es una característica de evolución convergente? Vamos a verla en la siguiente diapositiva. Lo que pasa es que no les quiero matar la sorpresa, porque ahorita están como, oh my God, wow, ¿qué es evolución convergente? Necesito saberlo. Okay. Pero igual se los voy a enseñar porque es importante que lo sepan. Entonces, los taxones polifiléticos, vean, ¿qué se me hizo? El ancestro de C y el ancestro de F, pues no están considerados para la asociación de E con G. Entonces, eso es un taxón polifilético. De hecho, los taxones polifiléticos ya no se usan porque el objetivo primordial de la filogenia es organizar a todos en taxones monofiléticos. Porque es más sencillo. Porque todos estamos de esa manera emparentados con el más específico. Y entre más específico es, más exacto es. Ahora, por último, los taxones parafiléticos consideran un ancestro común o dos ancestros comunes, pero no considera a todos los descendientes. Porque se están excluyendo algunas características. O vean por acá, que se me hizo esta cosa. J, K, son los descendientes de I. Este acá, ¿qué sería? Es un taxón.
¿Están contenidos los dos descendientes y el ancestro? Correcto, es un taxón monofilético. ¿Cómo los pude escuchar desde allá, desde sus lugares? ¿Ves? Les llega, el profesor sabe. Sin embargo, para que todo esto fuera monofilético, tendría que estar considerado hasta aquí abajo, porque están considerando este ancestro. Pero está considerando el ancestro de A, pero ninguno de estos acá. Es decir, está considerando el ancestro de I, pero no el de B. Esto es lo que se convierte en un taxón parafilético. Se considera un ancestro en común y sus descendientes, pero no necesariamente todos los descendientes del último ancestro, del ancestro más antiguo. ¿Sí? Y eso es tan sencillo como eso. ¿Qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos peces, anfibios, mamíferos. Testudínidos son las tortugas, porque testudo significa escudo, y las tortugas pues tienen, pues, las tortugas. Los lepidosaurios, lepido escama, saurio, pues, saurio, son las lagartijas. Y los crocodílidos, que son los cocodrilos, los caimanes, los gaviales y estos bicharracos que tienen muchos dientes. Y por último están ahí consideradas las aves. ¡Ups! Nos saltamos una. No importa. ¿Qué sucede aquí? Un taxón monofilético, en este caso de los vertebrados, porque acá lo que tenemos es el clado de los vertebrados, porque la base, aquí está, lo primero son los vertebrados. Un taxón monofilético son los mamíferos, porque de nuevo solo changa, porque solo nosotros tenemos pelo y solo nosotros nos reproducimos de la manera en que nos reproducimos. Todos los demás son, la reproducción es de huevos. Ahora, monofiléticos, mamíferos, la presencia del pelo. Curioso es el polifiletismo. Tenemos a los mamíferos y las aves aquí. Nosotros, con las aves, construimos un grupo polifilético porque a través de la evolución convergente, es decir, que bien atrás, tuvimos un ancestro común que hacía una cosa que ninguno de todos estos demás logró hacer o le interesó hacer. Y eso es la regulación de la temperatura corporal. Es decir, nosotros los mamíferos y las aves son los únicos organismos que podemos controlar nuestra temperatura corporal. Sin embargo, esa característica en particular no nos hace más emparentados con las aves, porque las aves tienen mayor cantidad de características asociadas con los reptiles, porque nosotros nos separamos un poco más atrás. Porque las aves tienen plumas, se los estoy haciendo de la manera sencilla para que lo asocien, ¿eh? Las aves tienen plumas, nosotros tenemos pelo. Los reptiles, ¿qué tienen? Escamas, muy bien. Pero vean qué curioso, las aves también tienen. Nosotros ya no tenemos escamas. Las aves siguen compartiendo escamas con los reptiles. Sin embargo, los reptiles no comparten con las aves esa capacidad de regular su temperatura. Nosotros y las aves, nosotros los mamíferos y las aves desarrollamos esto a través de evolución convergente hace mucho atrás en uno de nuestros ancestros comunes. Y por eso formamos un grupo polifilético, es decir, una construcción artificial. Ahora bien, vean qué curioso acá. Tenemos el clado de los reptiles. Los reptiles con las, ¿cuáles eran estas? Las tortugas. ¿Cuáles eran estos? Los pichetes. ¿Cuáles eran estos? Los cocodrilos. En lepidosaurios también están las serpientes, porque no crean de que no les estoy diciendo las serpientes porque no me gustan. Que por cierto hoy me enteré de eso, en la mitología egipcia hay una serpiente que se llama Apophis,
que intenta comerse a... ¿Qué dios era? Creo que es a Ra. Todas las noches que baja al inframundo a cruzar el inframundo, porque el sol se esconde, ¿no? Entonces las 12 puertas que tiene que cruzar el dios, en una de esas todas las noches tiene que pelear con Apophis, la serpiente del inframundo. Interesante, ¿no? Mitología griega, mitología egipcia en YouTube. Lo pueden ver ahí para que aprendan algo más y incluyan a su acervo cultural. Entonces, los reptiles, acá estábamos con los reptiles no son un grupo monofilético entre sí, porque a pesar de que incluyen a su ancestro común, no incluye a todos sus descendientes, porque no considera a las aves. El ancestro común, el ancestro de las aves modernas fue un reptil. Por lo tanto, la única manera en que el grupo de los reptiles fuera un grupo monofilético sería considerando a las aves dentro del mismo. Al punto que algunos biólogos han dicho que simplemente las aves son reptiles glorificados, lo cual me parece bien chistoso porque es cierto. Si ustedes consideran uno de el fósil, ¿recuerdan la primera clase que teníamos el fósil de Archaeopteryx? Aquel dinosaurio, aquella especie de transición entre los dinosaurios, de los dinosaurios y las aves. Si lo vemos de esa manera, son reptiles. Solo que más bonitos porque tienen plumas y cantan. Los reptiles, particularmente a mí, no me gustan tanto, pero hay gente la gente se desquicia con los pichetes, ¿eh? No sé, allá cada quien. Ahora, si están siguiendo la idea de cómo funciona, a medida ustedes se van ancestros para atrás y abarcan más, todos serían grupos monofiléticos. Por ejemplo, todos los animales de 4 patas, si consideramos a los animales de 4 patas, tetrapodos, tetracuatropodos pies, podríamos hacer un grupo monofilético con los anfibios, los mamíferos, los reptiles y las aves. Los peces se van chucos porque hasta cierto punto no son tetrápodos, porque no tienen extremidades, lo que tienen son aletas. Pero, mister, ¿qué pasa con las culebras? Las culebras no tienen patas. No, no tienen patas. Entonces las culebras tendrían que estar por acá, en teoría. La cosa es que no, porque comparten muchas más características con los reptiles y de hecho se llaman estructuras vestigiales que tiene, por ejemplo, la boa. Ustedes toman una boa y hay una escama en las boas que parece, bueno, que más parece como una espinita que una escama, que es el remanente de sus patitas, de sus ancestros de allá bien atrás, cuando cuando los ancestros de las serpientes tuvieron patas. Qué bonito, ¿no? Ahora, vean esta diapositiva que ya ratos quería salir porque se saltó varias veces. Y aquí tenemos, esto lo saqué del libro, no me acuerdo de qué página del libro, pero esto está en el libro. Solo que de la versión en inglés, que si quieren la versión en inglés a colores, solo la tienen que descargar de la plataforma porque ahí está contigo en el enlace de la versión en español. Es exactamente igual, el texto es formidablemente igual. Entonces, ven, acá, chimpancés y humanos, nosotros formamos un clado. Tenemos un ancestro común acá, con el que nos separamos hace unos, bueno, hace tal vez unos 6 millones de años, 5 millones de años, no sé, hace mucho. Acá tenemos otro clado. Si tenemos al ancestro común y a todos sus descendientes, formamos un grupo monofilético con todos los grandes simios. Y acá estamos hablando hace unos 18 millones de años.
Y por acá tienen que estar todos los restos de homínidos que encontramos en el camino para convertirnos en el Homo sapiens que somos hoy. Es decir, ahí está Neandertal, ahí están todos estos muchachos. Todos nuestros abuelos, nuestros ancestros evolutivos. Y si ven para atrás, formamos también un grupo monofilético con todos los primates. Nuestro ancestro primate y todos los descendientes. ¿Sí? Bonito. Sin embargo, vean acá, a medida vamos bajando, se van, tengo la sensación que se me fue el internet. Efectivamente se me fue el internet. Mierda. Ah, no, que tengo el wifi apagado. Sorry por la expresión oral. Entonces, bien, así funciona. Ahora, el concepto... ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Sí, yo creo que me quedé sin internet. Ay, ¿qué le pasa a esta cosa? Ok, aquí estamos. Si consideramos el concepto biológico de especie, en que son diferentes, vean este pajarito que está acá, es el chipe de ala azul y este es el chipe de ala dorada. El espacio en naranja es su zona reproductiva, el espacio en naranja es su zona reproductiva. Este le gusta reproducirse en áreas abiertas y este le gusta reproducirse más en bosques. Sin embargo, por la conversión de los bosques por las actividades humanas, la expansión del chipe de ala azul en los últimos cientos de años se ha expandido. Su rango de distribución se ha expandido. En cambio, el del chipe de ala dorada se ha restringido. ¿Qué sucede? Estos dos pajaritos pertenecen al género vermívora. Vermívora, o sea, comedor de gusanos, vermes, vermi. Y en los lugares a donde se están encontrando, en esos lugares a donde todavía existe bosque y se está encontrando con el bosque abierto, se están reproduciendo, están formando híbridos. Y a diferencia del híbrido de los caballos con los burros, los híbridos de vermívora sí son fértiles. Y se están reproduciendo con sus padres, transformando estas especies. Lo curioso es que hace un par de años se encontraron un híbrido de 3 especies. Un ave híbrida de estas dos se encontró con este que es mi ave favorita, el chipe de alas castañas, que es de otro género, que es del género Cetophaga. Se reprodujeron, porque vean que los tres más o menos comparten zonas de reproducción y produjeron esta especie, produjeron un nuevo híbrido. Entonces, podríamos en el sentido estricto biológico de la definición biológica, esas tres serían especies. La verdad es que sí. Lo que pasa es que evolutivamente todavía están tan cercanas que se hace un poquito más difícil. Este ejemplo se los quería traer solo para que vean de que todo lo que hemos hablado estos días sucede en la naturaleza. Y quiero cerrar la clase de hoy, espero no se haya cortado el internet porque tengo la sensación que eso pasó, con una frase de Wallace, de Alfred Russel Wallace, el otro científico que llegó a las mismas conclusiones de Darwin casi que al mismo tiempo. Hay una tendencia en la naturaleza a la progresión continua de ciertas clases de variedades que se alejan cada vez más de la clase original. Es decir, de que la tendencia de la naturaleza siempre va a ser hacia el cambio. La tendencia de la naturaleza nunca va a ser hacia la estaticidad.
Es como estar en el agua flotando. Si usted se deja de mover, se hunde. Por eso hay que estarse moviéndose y desplazándose constantemente para llegar a alguna parte. Y espero también de que esta tendencia hacia la progresión continua a la humanidad nos lleve hacia el progreso, hacia mejores derroteros, hacia una sociedad unida en donde el egoísmo metódicamente se vaya eliminando y nos diferenciemos tanto de los seres humanos del siglo XX que podamos construir una sociedad que nos lleve a los siglos venideros y hacia un futuro para todos compartido. Agradezco a todos por haber venido a la clase de hoy y quiero ver cómo se apaga esto porque nunca sé cómo se apaga. Muchas gracias y ven esto más rato en YouTube.